Bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos. Qué bueno que estemos una vez más reunidos. Gracias, gracias a todos ustedes, nuestros amados escuchas, los que han dispuesto este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sí, gracias por recibirnos en sus hogares, amados, y espero que sus vidas sean requete bendecidas por la palabra y por la presencia de Dios en sus vidas. En este día seguimos con los devocionales que, como he dicho, son muy importantes en nuestra vida porque tenemos que aprender a conocer a Dios, aprender el sistema de Dios, aprender a vivir a Dios. El tema de hoy es los transformados, siempre dirigidos, ¿verdad?, a tener esa visión espiritual 2020, esa visión que nos hace oír a Dios y ver lo que Él tiene de cerca para nosotros, para la iglesia, y también ver a lo lejos lo que se viene, cuáles son los eventos por venir, ¿verdad? No tenemos que ir más allá de la palabra de Dios y nos damos cuenta qué es lo que está por venir. Así es que este tema, los transformados, tiene el propósito de saber que muchas de las cosas que nos están pasando son consecuencia de nuestras decisiones y de nuestros modelos en el tiempo de nuestra niñez y juventud. Vayan poniéndose atención, vayan poniendo atención a esto. Es importantísimo porque realmente lo que nosotros vivimos es todo lo que desde pequeños vimos. Teníamos un modelo paternal, maternal, ¿no es cierto? Y se fue formando nuestro carácter y también la capacidad de hacer decisiones y siempre en base a esos modelos que nosotros tuvimos la oportunidad de aprender. Entonces este tema, los transformados, tiene el propósito de aceptar el ofrecimiento de Dios, aceptar su amor, aceptar su salvación, aceptar su liberación, aceptar su misericordia. Y al hacerlo, estaremos ya listos para experimentar la poderosa mano de Dios que hace que nuestras vidas den giros jamás imaginados. Y que no solo nos han bendecido a nosotros, sino que también bendice a todos los que nos rodean, empezando en nuestras casas, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares. Yo quiero en este día a que vayamos a un pasaje de la Escritura, siempre estés atento a la Escritura, la Biblia a un lado, el lapicito y la libretita para ir anotando lo que Dios vaya diciendo a tu corazón. Yo quiero invitarles al primer libro de Samuel. Quiero que vayamos al capítulo 13 y ahí vamos a ver una historia hermosa. Me encanta esa historia. Desde el versículo 3 más o menos vamos a tratar hasta el versículo 9. ¿De qué es lo que vamos a hablar en este día? Vamos a hablar de Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Yo le llamo el buscaburros. Así lo conocí yo a Saúl, como el buscaburros. Un personaje que aparentemente a los ojos de su papá no tenía ninguna posibilidad de crecimiento, ni de desarrollo, ni utilidad, al punto que teniendo empleados y teniendo mucha gente alrededor, el papá de Saúl lo mandó a buscar unos burros que se habían perdido. Y este famoso Saúl los buscó y no los hallaba. No los hallaba en ningún lado hasta que se encontró con el profeta Samuel. Y él le ayudó a encontrarlos. Pero todo esto es parte de la obra de Dios en la vida de Saúl. El hecho que se encontrara con Samuel no era cualquier cosa, porque a esa altura Samuel estaba buscando quién sería rey de Israel, porque el pueblo estaba reclamando un líder, estaba reclamando un rey. Y Dios había puesto los ojos en Saúl. Un personaje que era menospreciado
hasta por su papá. Creo que en la descripción de Saúl lo único que tenía era que era una persona alta y bien parecido. Pero eso es todo lo que tenía Saúl. Y Dios lo escogió como líder y rey del pueblo de Dios. Y el llamado de Dios es muy especial, realmente es muy especial. Y busca burros para poder fungir como líder y poder fungir como rey del pueblo de Dios, definitivamente tenía que ser transformado. Entonces, Samuel lo unge, pero también le da unas indicaciones precisas, ¿verdad? Le da unas indicaciones precisas. Y yo quiero referirme precisamente a esto. Y vamos a tratar un par de cosas que son bien importantes, ¿verdad? Quizás vamos a hablar de 2 puntos, pero que son importantísimos, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 nada más. Y luego que de ahí sigas adelante, es decir, le estaba dando instrucciones a Saúl. Le estaba dando instrucciones qué va a hacer. Definitivamente Saúl estaba asustado. Imagínense que venga el profeta y le dice, tú eres escogido por Dios, así es que vas a tener que hacer algunas cosas. Amén. Entonces le empieza a decir qué es lo que va a pasar. Él le estaba diciendo que va a tener encuentros que son muy beneficiosos en su vida. Entonces el profeta le empieza a decir, tienes que salir y vas a seguir adelante. Y dice el versículo 3, y llegues a la encina de Tabor. Y ahí te saldrán 3 hombres al encuentro, que suben a Dios en Betel, es decir, a la casa de Dios. Ya eran personas especiales. Eran hombres que van a la casa de Dios. Ese sería nuestro punto, ¿verdad? El encuentro con los hombres que van a la casa de Dios. Una casa que quedaba más o menos a 30 kilómetros de donde estaba en ese momento. Entonces dice, tú vas a ver, cuando llegues a la encina de Tabor, te van a salir al encuentro 3 hombres que suben a Betel, que suben a Dios en Betel. Y dice, póngale atención a esto, porque esto es bien importante. Llevando, o sea, cargando sobre sí, 1, 3 cabritos, otro, 3 tortas de pan, y el tercero, una vasija de vino. Esta descripción es muy importante, porque definitivamente ahora nosotros podemos hacer, y de hecho era casi Dios contándonos y diciéndonos qué es lo que significaban, ¿verdad? Entonces, haciendo una analogía de estas 3 cargas, de estos 3 varones, uno dice que llevaba tortas de pan. Y el Señor diciéndonos, eso representa mi cuerpo, diría Jesús. Todo lo que Él sufrió por nuestra salud y de nuestra paz. Otro llevaba una vasija de vino. El Señor Jesús diría, representa mi sangre. Remisión de pecados, nuevo pacto, nueva relación de Dios con su pueblo. Pero en este conjunto había un tercero que iba cargando 3 chivos. Dice la palabra 3 cabritos, son 3 chivos. ¿Qué representan estos 3 chivos? Representan 3 tipos de pecado. Y yo creo definitivamente que tenemos que aprender un poquito de esto, porque definitivamente, de una u otra manera nos vamos a ver involucrados en esto. En primer lugar, el primer chivo era el chivo del engaño. El chivo del engaño, como dije, representa el pecado, representa condenación, representa culpa, especialmente cuando vas a la casa de Dios.
Los chivos, solamente imagínense, no eran chivos muertos, eran chivos que estaban vivos. Y cuando el hombre los va cargando, estos chivos iban retorciéndose en su espalda, en sus hombros, y iban gritando, ¿verdad? Estaban súper inquietos porque eso no era normal que alguien les cargue. Eso no es normal. Entonces, esto es bien importante porque cuando estoy hablando del chivo del engaño, es el chivo que está siempre dentro de tu vida. Cuando cargas chivos, hay una situación importante que apuntar aquí. Cuando cargas chivos, apestas a chivo. Esa es una realidad. Yo me acuerdo de mi papá cuando nosotros éramos niños. Y juguetones, y qué hace un niño, corre, juega, salta y tal, ¿verdad? Y cuando papá llegaba de su trabajo y nosotros nos acercábamos a abrazarlo, él nos recibía, pero nos decía inmediatamente, vete a bañar porque estás apestando a chivo. Es decir, estábamos oliendo fuerte. Entonces, cuando la gente está cargando chivos, apestan a chivo, ¿verdad? Hay una ilustración bien interesante en la palabra y se trata cuando Isaac bendijo a Jacob. Pero acuérdense de que Jacob se disfrazó con piel de chivo. Se puso piel de chivo en los brazos, ¿verdad? Y cuando se acercó, Isaac lo tocó, ¿verdad? Pero también le olió. Dice que Isaac le besó, olió a Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Y dijo estas palabras, mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Qué significa esto? De que Jacob estaba engañando. Estaba tomando el lugar de su hijo, de su hermano mayor. Y entonces el hermano mayor era un hombre de casa, siempre estaba en el bosque. Y hay en el bosque un olor peculiar, ¿verdad? Y cuando estás ahí, hasta la ropa se te impregna del olor. Cuando vas a un paseo, qué sé yo, del olor a campo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, porque los chivos viven en el campo, ¿no es cierto? Yo les digo una cosa, hermanos, es tan difícil ir a la casa de Dios cuando en tu vida tienes engaño, cuando en tu vida tienes mentira, cuando en tu vida la pasas pretendiendo ser alguien que no eres. De eso hay cualquier cantidad. Parece que es una tendencia de la naturaleza humana. Pretender ser alguien que no eres. ¿Y qué hace? Que cuando tú estás pretendiendo ser alguien que no eres, ¿qué es lo que estás haciendo? Es engañando. Entonces, como les digo, es duro estar frente a Dios cuando estás cargando con tanto sobre tu vida. Cuando estás caminando o cargando engaños, secretos dentro de tu corazón. Tratas de alabar a Dios, pero oyes al chivo gritando, recordándote tu engaño. Ese es el chivo, ¿verdad? El engaño. El olor a chivo, el engaño, no te deja conectarte con Dios, no te deja alabar, no te deja recibir de Dios. ¿Por qué? Porque el enfoque de alguien que está cargando el chivo del engaño no está en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sino en la condenación, porque es el trabajo del demonio, ¿verdad? El siguiente chivo, el chivo de los celos. Aquí vamos a hablar un poquito de la celopatía. Tenemos una historia hermosa en el libro de los Génesis con la familia de José y sus hermanos. Allá en Génesis 37 nosotros podemos leer que los hermanos de José le tenían celos, le tenían envidia porque su padre le había hecho una capa de colores. Estoy resumiendo la historia. Y planearon matarle, quisieron desaparecerlo. Cuando la envidia, hermanos,
cuando los celos entre hermanos y demás personas, cuando los celos, el engaño están en ti, es difícil recibir. Es difícil recibir de parte de Dios en su casa. Es decir, hay ese peso tremendo. El chivo de los celos es el más cruel de los pecados. No desaparece ni con el tiempo. Fíjense lo que estoy diciendo. Siempre recuerdas lo que viste o viviste años atrás. Recuerden, siempre están pensando en lo que pasó y al menos si era feo, ¿verdad? Cargando la pestilencia del chivo de los celos. Cargando en su corazón, dentro de sí, el sufrimiento, el dolor, el resentimiento, la amargura, el rencor. Y si te digo, ¿y qué es lo que causa? Que alguien tiene una casa, que alguien heredó más, que alguien se tomó la herencia, que el carro, que todas las pertenencias, ahí están los celos. Los celos lo que hacen es robarte la libertad. Te roban la alabanza, te roban la sensibilidad espiritual. Te roba el gozo en la presencia de Dios. Miren cuántas cosas. Es decir, el chivo, cuando estás cargando el chivo de los celos, es uno de los animales, es uno de los pecados más apestosos. Y ahí es cuando empiezas a hacerte preguntas. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué yo veo a otras personas y las otras personas son bendecidas? ¿Por qué Dios no me bendice? Y una frase aparece en la mente del que anda cargando el chivo de los celos. Solo lo hace con los demás. A mí no me quiere Dios. A mí no me estima Dios. Ese es el chivo de los celos. Y en tercer lugar, el tercer chivo, el chivo de la inmoralidad. Aquí que vamos a hablar, fornicación, adulterio, codicia. De igual manera, hermanos, hermanas, es duro llegar a Dios con el aroma de la inmoralidad. Estoy hablando de pecados sexuales. Es muy duro andar cargando este pecado. Es idolatría, sexo fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, hermanos. Que tanto se vive hoy en el mundo, que tanto el mundo publicita. Óyeme lo que te voy a decir. No importa cuántos comentarios se hagan diciendo acerca de la normalidad de este estilo de vida. Me refiero a la fornicación, al adulterio, a la sexualidad. La pestilencia de la inmoralidad te quita, te roba la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, que son las virtudes del reino, donde nosotros vivimos. Como cristianos tenemos que vivir vidas que den la gloria y honra a Jesucristo, mi querido hermano, mi querida hermana. La moralidad, la moral, la santidad es lo más importante en nuestra vida. Sí, yo creo y tengo que admitir, todos nosotros hemos pasado por el engaño, hemos pasado por la mentira, hemos pasado por celos, hemos pasado por inmoralidad. Hemos pasado con la necesidad de Dios. No podemos llegar a Dios manteniendo nuestros chivos apestosos, hermano. Para llegar a Dios tenemos que dejar, que botar, que entregar, que poner nuestros chivos bajo la sangre de Jesucristo. Jesucristo entregó su vida para que nosotros seamos libres de condenación, libres de la vergüenza, libres de la culpa, libres de esa pestilencia, chivo. El demonio produce condenación, hermanos. Esa es una realidad escrita en la palabra. El Espíritu Santo, en cambio, produce convicción. Cuando nos acercamos a Dios y lo hacemos por la sangre de Jesucristo. Lo hacemos por el sacrificio de Jesús. Eso es lo que nos acerca a Dios. Mientras el pecado nos separa totalmente, la sangre de Jesucristo nos acerca a Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios? El apóstol Pablo lo pone en Romanos 8:1. Ahora pues dice, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay promesas en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 36, uno de los versículos más grandes y maravillosos que hay. Así que, si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la vergüenza, del cargo de culpa, libres de la condenación. Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 4, él lo pone pero clarísimamente cuando dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que nada fuera del Señor Jesucristo te quita pecados. Las religiones, los ritos, los dogmas inventados fuera de la palabra, todo lo que dicen tus tradiciones antiguas, nada de eso te quita el pecado. Nada de eso te libra de la condenación. Lo único que nos quita la culpa, la vergüenza y la condenación es la sangre de Jesucristo. Y llego al segundo punto, y es la obra de Dios, que es perfecta. La promesa de Dios se cumple y se da en un proceso de transformación en la vida de la gente tremenda. Volvamos a esta historia de Saúl, muy importante. ¿Se acuerdan? El profeta le dijo, tú te vas a encontrar con 3 hombres. Esos 3 hombres que van a buscar a Dios. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 10 de 1 de Samuel dice, los cuales después de que te hayan saludado, es decir, le dan una bienvenida, como que saben quién era, te darán 2 panes y los tomarás de las manos de ellas. ¡Wow! Esto es lindo. Para mí, esto no es otra cosa que cuando tú y yo encontramos gente en el camino, cuando tú y yo estamos caminando por todos lados donde vamos. Entonces, a nosotros, antes de conocer al Señor, asimismo nos invitaron a ser cristianos. Ahora nosotros invitamos a la gente. Entonces, ¿qué es eso? Cuando el profeta le dice a Saúl, te darán 2 panes, los que tomarás de las manos de ellos, le estaba diciendo, aceptarás de parte de Dios la salvación y sus beneficios. Eso es lo que nosotros hicimos cuando recibimos a Cristo. Y eso es lo que nosotros ofrecemos cuando hablamos a alguien que no conoce a Cristo. Es decir, le estamos ofreciendo esos panes de salvación y beneficios de Dios. En segundo lugar, se da un encuentro divino con el pueblo de Dios. Sí, esto es bien importante. Después de esto dice, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, dice. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Aquí ya no son cualquier gente, ahora es el pueblo de Dios, ¿verdad? Que descienden del lugar alto, dice. Y delante de ellos vas a oír salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. ¿Qué es esto? Esto es tipo de la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia se reúne y nosotros estamos en la presencia del Señor. Y cuando estamos en la presencia de Dios, salterio, pandero, flauta y arpa y profetizamos. Profetizar no es otra cosa que poner en nuestra boca la palabra que sale del corazón de Dios. Pero sigue, este es como un proceso. En tercer lugar dice, el Espíritu Santo dando testimonio de su presencia. El versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dice el profeta a Saúl. Va a venir el Espíritu Santo sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado, serás transformado en otro hombre. ¡Wow! Aquí empieza el encuentro con Dios, el encuentro con el Espíritu Santo. Lo que hace es empezar una obra, la asombrosa obra de Dios en cada uno.
Y cuando se da la obra asombrosa, cuando se da la transformación, porque eso es lo que dice la palabra, que cuando nosotros llegamos a Cristo se da el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Serás mudado a otro hombre. Acuérdense que Saúl era buscaburros nada más. Saúl era buscaburros, que dejó de serlo cuando se encuentra con Samuel. Y empieza la obra poderosa de Dios. Y en cuarto lugar, se manifiesta el respaldo de Dios por la presencia del Espíritu Santo. Y el profeta Samuel le dice a Saúl, y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¡Wow! Esa es nuestra garantía. Esa es la garantía del creyente. Cuando tú y yo llegamos al Señor, cuando tú y yo nos deshacemos de los chivos, cuando nos deshacemos de la pestilencia, se empiezan a dar unas señales maravillosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero ahí, hermanos amados, ya empieza el crecimiento. En quinto lugar, el profeta Samuel le dice a Saúl que ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a regresar a donde mí. Es decir, dentro del proceso, si hay algo importante, es la comunión con la autoridad de Dios y sus enseñanzas. Que eso es lo que hacemos en la iglesia y eso es lo que representamos los pastores, ¿no es cierto? Y los líderes. Le dice a Samuel, en el versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Por favor, este versículo es bien importante. El Señor Jesús, cuando nos dio la gran comisión, precisamente hablaba de esto. Id y predicad el evangelio, o sea, ofrece panes. Deja que Dios transforme nuestra vida, pero también después dice, id y haced discípulos, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he enseñado. Entonces Samuel le dice a Saúl, y ven, espera hasta que yo llegue a ti, pero ven, tenemos que sacrificar, ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, pero necesito enseñarte cómo debes caminar en los caminos de Dios. Y entonces Saúl era un obediente. En sexto lugar, se empieza a ver el cumplimiento de todo lo que Samuel le dijo a Saúl por Dios. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Es decir, se dio exactamente como Dios, lo que Dios le prometió a Saúl por boca de Samuel. Se sucedieron todas las cosas. ¿Y qué pasó con Saúl? En sexto lugar, la manifestación de un cambio asombroso. ¿Sí? En el versículo 10 dice esto, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y oigan esto, y profetizó entre ellos. Es decir, ¿con cuáles de ellos? Con los transformados. Es decir, ya vino a formar parte de los transformados. Y en el versículo 11 dice, aconteció que cuando todos los que le conocían antes
le vieron que profetizaba, estaban asombrados porque estaban viendo al buscaburros hablando, profetizando con los transformados, con los profetas, con el pueblo de Dios. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes como buscaburros vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl entre los profetas. Una admiración tremenda, porque la transformación fue tremenda. Vino a formar parte de los transformados. Miren, hermanos amados, si yo puedo decir algo, así es la obra de Dios. Si algo quiere Dios es transformarnos totalmente, que nos deshagamos de los chivos que han estado estorbando en nuestra vida, que tomemos del pan la salvación de Dios, que tomemos del vino el nuevo pacto de Dios. A todos los sedientos dice: venid a las aguas. Venid, comprad y comed vino y leche, sin dinero y sin precio, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ese es el ofrecimiento de Dios. Y hoy está ofreciéndote eso, Dios. Yo te hago una pregunta o dos. ¿Cuáles han sido los chivos que has estado cargando? Que han sido gran estorbo en tu vida, que te gritan acerca de tu condición interior, que están moviéndose, que te estorban y que ya no puedes más con la bulla que causan esos chivos. ¿Quisieras ser parte de los transformados este día? Miren, hermano, nuevamente tú y yo debemos saber que muchas de las cosas que nos están pasando son consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros modelos que vimos, que aprendimos en el tiempo de nuestra niñez y de nuestra juventud. Hoy aceptemos el ofrecimiento de Dios, aceptemos su amor, su salvación, su liberación, su misericordia. Experimentemos la poderosa mano de Dios, que hace que nuestras vidas den giros jamás imaginados. Yo jamás me imaginé que yo iba a estar delante de ustedes. Pero el Señor hizo una obra maravillosa en mi vida. Y eso ha sido de bendición no solamente para mí, sino para mi familia y todos los que me han conocido. Tú y yo tenemos responsabilidades. Tú y yo tenemos gente a nuestro alrededor que necesitan ser bendecidos y que de igual manera estarán cargando sus propios chivos y que necesitan de la salvación de Dios. Ahora, nosotros formamos parte de los transformados por la misericordia y poder de Dios. Y cuando tú y yo caminamos transformados, quiere decir que tenemos visión espiritual 2020. Que hemos aceptado el ofrecimiento de Dios. Y si tú estás dispuesto, ahí conmigo, hagamos esta pequeña oración, pero sentida, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabo, te bendigo, te amo y te doy gracias una vez más. Oh Dios, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y gracias porque en este día nos has permitido aprender de tu palabra, Señor, de tu amor, de la salvación, de la liberación, de la libertad, de tu paz, de tu justicia. Pero también hemos aprendido que tenemos que liberarnos de esos chivos, de esa pestilencia a chivo, del engaño, de los celos, de la inmoralidad. Tú nos conoces a todos y cada uno, Señor, y aquí nos ofrecemos a ti. Te ofrecemos nuestra vida. Padre, aquí estamos. Bendícenos, Señor, bendícenos, te lo ruego. Perdónanos, Señor. Lávanos y seremos más blancos que la nieve.
Bendícenos hoy, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Queremos vivir esa vida de transformación total. Ser nuevas criaturas y darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Te lo rogamos con humildad y aceptamos tu señorío en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Dije yo hace unos momentos, una cosa nos separa del Señor Jesús y es el pecado. Y solo una cosa nos acerca a Jesús y es su sangre, su sacrificio en la cruz. Así es que en este día ha sido hermoso poder estudiar de esto y saber que Dios está con los brazos abiertos esperándonos a todos y cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y sigamos creciendo en el Señor. Sigamos creciendo en Dios. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.